Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me alegra mucho saludarlos nuevamente aquí en este canal. Y bueno, como ya vieron en el nombre del video, ¿qué es poesía? Les voy a contar hoy un análisis que he venido haciendo de una conferencia del señor Jorge Luis Borges, un excelente escritor latinoamericano que muy probablemente ustedes ya lo hayan escuchado muchas veces, ¿cierto? Es una de las 7 conferencias que realizó en el año 55, que inició en el mes de junio hasta agosto de ese año, y en una de las conferencias a la cual llamó ¿qué es poesía?, nos cuenta una cantidad de cosas súper importantes sobre lo que el autor pensaba de la poesía y nos da una idea de qué pensaba él que era poesía, además de acercarnos mucho más a la poesía, que es lo que yo creo, la poesía está más cerca de lo que tú piensas. Entonces, si les gusta el tema y quieren saber más, va a estar buenísimo, quédense. Bueno, cuando este autor empieza la conferencia, nos empieza hablando de las escrituras, y no solamente de las escrituras como las conocemos aquí en el occidente del mundo, ¿no?, que es la Biblia, sino de toda la cantidad de libros sagrados que tenemos alrededor del mundo, y nos empieza a hablar de la concepción de Dios como creador. De ahí ya nos conecta directamente con el concepto de las letras y nos cuenta algo que Emerson dijo en una biblioteca, que dice algo así: un libro no es nada en una estantería o en una biblioteca mientras el libro no es abierto. Cuando el lector interactúa con este libro, es ahí cuando se empieza a dar la experiencia estética. En sus palabras exactas, no lo estoy diciendo, como les digo, es un análisis de lo que él comenta y de lo que trajo a colación de otras personas, de otros autores con los que se relaciona a diario o en muchos momentos de su diario vivir. En este caso, entonces, el autor nos cuenta cómo Emerson le hizo caer en cuenta a él de que mientras el libro estuviera ahí era una cosa entre las cosas, dice Borges, algo muerto, algo inerte, que solamente se convierte en un hecho estético cuando el lector abre el libro e inicia con esa experiencia lectora. Algo importante a tener en cuenta de lo que nos dice Borges en la conferencia es cómo empieza a conectar algunas de las cosas que decían autores muy antiguos. Por ejemplo, menciona Heráclito, que decía que el hombre de hoy no es el mismo, que el hombre de ayer no es el mismo de hoy, y el hombre de hoy no será el de mañana. Empieza a hablarnos del cambio y de cómo cada lectura va cambiando el libro en sí. Mientras el libro está quieto, ¿cierto?, y vamos a empezar ya a conectarlo con el tema de la poesía, empieza a hablarnos ya de un modo más general, un concepto mayor de las letras. Mientras el libro está quieto no hay vida, pero cuando se relee una y otra vez, incluso se escucha la historia de dicho libro en voz de otra persona o en otra situación, cambia drásticamente y nos dice, somos seres cambiantes, cambiamos todo el tiempo, y por eso enuncia las palabras de Heráclito y las conecta de una manera completamente poética. Bueno, luego nos empieza a hablar de la doctrina de Cross y nos dice que Cross decía que la literatura es expresión, pero que hay una segunda parte de la doctrina que casi nadie tiene en cuenta, donde él dice, la literatura es expresión, pero está conformada por palabras, ¿cierto?, que en sí mismas también se expresan, por lo cual el lenguaje sería un fenómeno estético. Y aquí es donde conectamos directamente la poesía. Cuando hablamos de poesía, hablamos de estética, o así se dio en sus inicios con los griegos, que lo consideraban una forma de expresar lo bello, la belleza del mundo. Bueno, y en esta parte es donde empieza algo muy interesante que me cautivó muchísimo de cómo Borges describe la poesía, y es la manera como la conecta con algo tan tradicional como el estudio de los idiomas. Yo soy licenciada en lenguas modernas, ¿cierto? Y él empieza a hablarnos de cómo cuando nosotros estudiamos un idioma distinto al natal, incluso el propio, cuando lo conocemos más a fondo, le damos una categoría estética. Desde ahí estamos conectando algo tan tradicional y coloquial como aprender a comunicarnos a través de un idioma natal o un idioma extranjero con lo que es poesía, que si ustedes ya se están dando cuenta, lo es todo. Puntualmente, Borges nos habla de que nosotros categorizamos, por ejemplo, las lenguas romances como más sonoras y las lenguas anglosajonas más variables. Habla puntualmente de que el español es más sonoro y de que el inglés tiene sonidos variados. Habla del alemán y pasa por incluso el francés,
entre otros, italiano, que también lo conecta obviamente por ser lengua romance con el español y porque es muy similar en la parte gramatical y aparte en los sonidos puntualmente de las palabras, ¿no? De la raíz puntual, que en este caso sería el latín. Y empieza a hablarnos cómo desde ahí los idiomas tienen esa estructura estética que si ustedes también han estudiado sobre poesía o han escuchado, o se acuerdan lo que nos enseñaban en el colegio, también lo tiene la poesía. Bueno, y entonces en este juego ya de palabras que nos monta en la conferencia el señor Borges, nos empieza a hacer otro juego de palabras donde nos habla sobre, por ejemplo, una palabra tan común en el español como luna, y nos empieza a contar las diferentes relaciones que tiene la palabra luna en otros idiomas y cómo, digamos, de alguna u otra manera las palabras que se han escogido en esos idiomas tienen cierta cadencia o le dieron a los primeros hombres la idea de que se podía llamar así porque tal vez les sonaba así la figura que se ve en el cielo de la luna, ¿cierto? También habla de una metáfora que es cómo se llamó a la luna, el espejo del tiempo, y dice que hay una gran contradicción y ahí es cuando empieza el juego de palabras de algo muy normal en el lenguaje, hacer un hecho estético, ¿cierto? Una estructura estética, entonces no estamos tan alejados de la poesía porque una palabra que mencionamos en cualquier momento puede pasar a convertirse en poesía, sencillamente. Nos habla, por ejemplo, del señor Horacio Quiroga, quien dice que cuando, por ejemplo, vamos a escribir que el viento frío sopla al lado del río, debemos escribir que el viento frío sopla al lado del río. Simplemente la prosa como suena y en el lenguaje natural. Nos dice Borges que él está de alguna manera en desacuerdo con esa idea y nos menciona que la prosa está más lejos de la poesía de lo que nos imaginamos, aun cuando conozcamos la llamada prosa poética. Y resulta que él dice que cualquier palabra del común se puede convertir en poesía, que cuando realmente nos imaginamos el viento frío es porque lo estamos sintiendo. Y Borges nos menciona algo maravilloso y es que la poesía se siente. La poesía se siente como cuando tú sientes el frío y que se te hela el cuerpo, las manos, que se te pone, como decimos aquí en Colombia, la piel de gallina, se te eriza la piel, ¿cierto? Se te levantan los vellos de los brazos, ¿cierto? Sientes ese escalofrío, estás sintiendo cómo se siente la poesía y de alguna manera él nos habla en este caso que cuando el viento frío sopla al lado del río no es solamente eso, sino que ya en ese momento el lenguaje se ha vuelto un hecho estético en el cual ya entran ¿qué? Las emociones humanas, que es lo que transmite la poesía. Cuando tú dices que el viento frío está soplando al lado del río, puede parecer una frase estructuralmente tradicional y común. Sin embargo, si empezamos a imaginarnos cómo se sentiría el viento frío, o para que yo haya llegado a la conclusión de esa frase, que sentí frío, sentí escalofrío, sentí tal vez la vibración del río que cruzaba por debajo de mis pies y hacía temblar la tierra. Hay una cantidad de cosas que lo vuelven ya al lenguaje tradicional un fenómeno estético. Y por eso es que estamos tan cerca de la poesía todos los días de nuestras vidas y en absolutamente todo lo que hacemos. Bueno, y aquí el señor Borges nos empieza a hablar de la percepción y de cómo percibimos a través de los sentidos y también de cómo conectamos entonces lo que percibimos con lo que leemos o con lo que escribimos y puntualmente con lo que es la poesía, ¿no? La poesía son versos, pero es que los versos son palabras. Entonces muchas personas ven alejado el concepto de poesía porque así lo aprendimos en la escuela, porque nos enseñaron de alguna u otra manera que la poesía era una cantidad de palabras que en muchos casos no entendíamos y por ese motivo nos fuimos alejando y nos damos cuenta en este momento que la poesía no es simplemente unos versos que están subidos en unas estrofas y que conforman a su vez un poema, sino que las palabras que conforman esos versos también son en sí misma expresión pura de lo que vemos, del contexto donde nos movemos, de lo que somos como seres humanos y de lo que somos como universo en sí, ¿no? Donde nos movemos todos los días. Por ejemplo, no todos percibimos de la misma manera y Borges nos lo pone en un ejemplo puntual. Por ejemplo, con los idiomas, y él vuelve a los idiomas porque él también era docente en una universidad en Buenos Aires, y en este caso nos menciona que para algunos, diferentes a otras personas, algunos idiomas
suenan más lindo, nos gustan más, nos parecen entre comillas más poéticos que otros, y eso es algo natural, algo que inmediatamente percibimos a través del oído, que es por donde ingresa el sonido, ¿no?, de las palabras, y muy probablemente también nosotros nos conectamos con la parte de cómo se escribe, la parte estructural como tal del lenguaje. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que esa percepción de los sentidos como tal nos vuelve una palabra tradicional, como les decía, en lenguaje poético, simplemente cuando usamos figuras retóricas y ya tenemos poesía. Bueno, y les cierro este video, aunque voy a hacer un segundo video porque hay muchas cosas que saqué de esta conferencia tan maravillosa que nos permitió el señor Borges sobre la poesía. Es que la poesía como tal, yo les decía a ustedes que el libro en la estantería, según lo que nos decía Emerson, ¿no?, que lo citó Borges cuando estaba en una biblioteca, el libro en sí no es nada y está muerto mientras no hay una experiencia con el lector, ¿cierto? Y la poesía en sí también es exactamente lo mismo. Entonces, se podría decir que la poesía no es el libro, sino la poesía es el encuentro del lector con el libro, el encuentro con esa historia que se le está contando, porque adicional, como ya lo dije en otro video, recuerden que los poemas son historias también, donde se cuenta algo que pasó, donde hay un personaje, donde hay un sujeto, ¿cierto? Donde hay una acción, donde está pasando algo, donde estructuralmente vemos un sujeto, un predicado, ¿cierto?, un verbo. Entonces está formado como cualquier otra estructura narrativa, simplemente que pertenece a otra categoría de la literatura. Y Borges dice algo hermosísimo también para tener en cuenta, que la poesía también es cuando el poeta tiene el encuentro, el descubrimiento con la obra, cuando la crea. Eso también es poesía. Y me pareció hermoso y no lo podía dejar pasar y lo quería mencionar también para ustedes. Adicional a eso, empieza a hacernos un nuevo juego de palabras donde nos menciona el señor Platón nada más y nada menos desde los griegos, y Platón ya hablaba de poesía sin saberlo, o tal vez consciente que lo estaba haciendo. Nos dice algo como descubrir y recordar, y otro autor lo complementa años después, muchos años después, diciendo también que entonces ignorar es olvidar. Y si ustedes se dan cuenta, el juego de palabras, ¿en qué consiste? En que estas dos palabras iniciales, descubrir y recordar, no tienen en sí una relación directa, no son sinónimos, no pertenecen de alguna manera a la misma categoría de significado, ¿no? Puede que sean sustantivos, pero no significan lo mismo, no son palabras polisémicas o sinónimos en este caso. Y por eso es tan interesante como un hombre como Platón, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, nos empieza a hablar de poesía desde el juego de palabras. Ya una palabra tan común como descubrir no solamente significa descubrir, sino que en este caso es recordar. Cuando tú descubres algo, recuerdas algo. Cuando tú ignoras o quieres ignorar algo, lo estás olvidando en sí. Nos dice también que la poesía nos debe dar la sensación no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Entonces miren nuevamente cómo es el juego de palabras y cómo está el juego de palabras en frases muy tradicionales que ya se vuelven imágenes poéticas. Por eso les decía al inicio en este video de qué es poesía, que disfruté muchísimo, no solamente pues brindándoles la información, haciendo el análisis desde mi punto de vista, sino que me parece extraordinaria la manera que un autor como Borges califica, cuestiona, caracteriza, explica, analiza algo como la poesía, ¿no? Que de alguna u otra manera él lo hace y al mismo tiempo no lo hace, lo analiza y no lo analiza, como creo yo se debe hacer con la poesía. Entonces, como les digo, les tengo preparado un segundo videito también, que próximamente también lo van a estar viendo aquí por el canal, donde les voy a continuar hablando más cositas sobre esta conferencia que hizo Borges hablando de qué es poesía, que me pareció súper interesante. Espero que les haya gustado y que si tienen de pronto alguna cosita adicional que se me haya pasado, porque ustedes ya la vieron tal vez, me cuenten también, me dejen en los comentarios, y no olviden, si les gusta el contenido de mi canal, si me quieren apoyar, suscribirse al canal, comentarle a sus conocidos, a sus amigos, compartir la información que tiene este canal. Pueden ver, tengo una cantidad de videos de toda índole con relación a la escritura y a la lectura, a la literatura en general como tal,
pero pues voy a estar abordando varios temas durante los diferentes videos que voy a seguir subiendo aquí en esta plataforma. Les agradezco muchísimo su apoyo, no olviden dejarme su like si les gustó el video y lo mismo en los otros videos que tengo ya montados en el canal. Y pues nada, como siempre les digo, un placer nuevamente estar con ustedes y espero que sigan escribiendo su propia historia. No se olviden de eso. Bye bye.